Amados amigos, bendiciones. Gracias por su sintonía, gracias por siempre estar pendientes a su programa favorito de las tardes, Plataforma Democrática. Hoy, como todos los jueves, vamos a iniciar con una palabra bíblica, una palabra de aliento. Y como siempre, le saluda a su hermano y amigo Emmanuel Paniagua. Un placer y un honor poder llegar hasta sus hogares a través de la pantalla de su televisor mediante TV10 San Juan. La semana pasada, el jueves pasado, para ser específico, les comentaba y les decía que el mes de septiembre es el mes de la Biblia, es el mes en el que conmemoramos el libro sagrado que Dios nos ha dejado, y por eso queremos cada jueves de este mes hablar acerca de un libro de la Biblia. La semana pasada, si recuerdan, estuvimos hablando acerca del libro de Habacuc, un libro antiguo testamentario escrito por uno de los profetas menores, cuyo nombre, dicho sea de paso, es Habacuc. Hoy vamos a hablar de un libro neotestamentario, el libro de Hebreos, un libro interesantísimo que les recomiendo a todos que si no lo han leído o si tienen mucho que no lo leen, pues que vayan y visiten ese libro y lo lean, porque hay muchos principios y enseñanzas interesantísimas que podemos extraer de él. El libro de Hebreos, vamos a ver algunos aspectos de ese libro, vamos a ver a quiénes se les escribió, quién lo escribió, cuándo se escribió, por qué se escribió, y vamos a ver cuál es el tema principal de dicho libro. Bueno, el libro de Hebreos, más que un libro, yo diría que es una carta. Algunas personas dicen que es una homilía, es un sermón que alguien escribió. Yo pienso que es una carta, aunque difiere un poquito de las otras epístolas que están en el Nuevo Testamento. Si uno la compara con las cartas paulinas, se va a dar cuenta que difieren un poco. Hay algunas divergencias por el hecho de que la mayoría de las epístolas del Nuevo Testamento, específicamente y especialmente las epístolas de Pablo, empiezan con una salutación. Usualmente Pablo dice: gracia y paz sea a vosotros, o gracia y paz sea a ustedes. Y esa es la forma en la que el apóstol Pablo inicia la mayoría de sus cartas, y usualmente se presenta y dice: yo Pablo, siervo de Jesucristo, o apóstol de Jesucristo. En fin, que Pablo saluda y se presenta en cada carta, y la mayoría de cartas del Nuevo Testamento inician de esta manera. La de Hebreos no. El autor de los Hebreos entra inmediatamente en materia y no saluda ni se presenta. Él simplemente empieza a abordar los temas que a él le interesa abordar. Ahora, ¿quién la escribió? La autoría de esta carta es un tanto dudosa, no se sabe a ciencia cierta quién la escribió. Por muchos siglos se creía que el apóstol Pablo había sido su autor, pero por lo que le mencioné anteriormente, que Pablo usualmente inicia sus cartas con un saludo, pues entonces se descarta la posibilidad de que el apóstol Pablo haya sido el escritor de esta carta. Martín Lutero decía que Bernabé fue su escritor, Apolos. Apolos era un predicador del tiempo de Pablo, que cubrió la misma ruta que el apóstol Pablo. Predicaron en Corinto y en zonas aledañas. Sin embargo, hay otro grupo de personas, y es a la teoría que yo me adhiero. Hay un grupo que piensa que esta carta la escribió Bernabé. Bernabé, según el libro de los Hechos, era un levita de Chipre, y yo pienso que fue él, porque esta carta a los Hebreos aborda mucho el tema de los sacrificios que se oficiaban en el templo de Jerusalén, y como ustedes comprenderán, quienes llevaban esos sacrificios a cabo eran los sacerdotes, y los sacerdotes eran levitas. Por eso es que yo prefiero pensar que esta carta fue escrita por Bernabé. Ahora, ¿a quién Bernabé le escribió esta carta? Se le escribió a un grupo de hermanos judíos que habían dejado la religión judía y se habían convertido al cristianismo. Ustedes saben que la religión oficial de Israel es el judaísmo. Entonces la mayoría de los israelitas se adhieren a esa religión. Entonces estos hermanos habían dejado el judaísmo para convertirse al cristianismo, y estaban sintiendo mucha presión social porque sus compatriotas los estaban tildando de traidores. Y por eso muchos de ellos querían abandonar su fe, y había una persecución tremenda en contra de ellos, y por eso ellos
querían, como decimos en un buen dominicano, descarriarse, querían dejar a Dios, y Bernabé o el escritor de esta carta decide escribirla para motivar, para dar fuerzas a esos hermanos que querían alejarse de la fe. ¿Cuándo se escribió? Bueno, no se sabe. Realmente esta carta da pocos indicios de cuándo se escribió, pero pensamos que pudo haberse escrito antes del 70 después de Cristo, por el hecho de que en el 70 después de Cristo la ciudad de Jerusalén, junto con el templo, fueron destruidos por Tito Vespasiano, y por lo tanto los sacrificios cesaron. Entonces, como se aborda mucho el tema de los sacrificios en esta carta, si hubiese sido escrita después del 70, entonces el autor habría abordado el tema de la destrucción de Jerusalén en esta carta, por el hecho de que él habla acerca de los sacrificios. Entonces, como el tema de la destrucción de Jerusalén no aparece en lo absoluto en esta carta, por eso pensamos que fue escrita antes del 70 después de Cristo. Ahora, ¿cuál es su tema principal? ¿Cuál es el tema principal del libro o de la carta a los hebreos? El tema principal de este libro es Jesucristo, presentar a Jesucristo como gran sumo sacerdote. Me explico. En el Antiguo Testamento se ofrecían sacrificios de animales para expiar los pecados del pueblo. Se ofrecían estos sacrificios los sacerdotes y los sumos sacerdotes. Había un día marcado en el calendario hebreo, en el calendario judío, en el cual el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, mataba a un animal y esa sangre la rociaba en expiación por sus pecados y por los pecados del pueblo. Este día se conocía como el día de la expiación. Sin embargo, Jesucristo vino como Cordero Pascual, como el Cordero inmolado de Dios, y derramó su sangre en la cruz del Calvario por toda la humanidad. Entró al lugar santísimo, y Jesucristo no lo hizo con la sangre de un animal, sino que entró con su propia sangre. Otra diferencia que hay entre Jesús como sumo sacerdote y los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento es que los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento tenían que entrar constantemente al templo a ofrecer un sacrificio, y el sacrificio de Jesucristo es un sacrificio único. Jesús se entregó de una vez por todas para eliminar el pecado de la humanidad. Entonces, ¿qué es lo que nos resta a nosotros hacer? Lo que nosotros tenemos que hacer es reconocer ese sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz por cada uno de nosotros y recibir la salvación que nos ofrece. Así que, amigo que me estás viendo a través de la pantalla de tu televisor, yo quiero exhortarte en esta hora a que medites en esto y pienses en el sacrificio de Jesucristo, porque Jesús no murió en la cruz para enseñarnos a morir, puesto que cuando Jesús murió ya la gente moría. Jesús murió en la cruz para salvarnos de nuestros pecados. Buenas tardes.